Muy bien, ahora sí vamos a leer el pasaje, capítulo 8 de Proverbios. La palabra del Señor dice: ¿no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y a vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad bovina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicias. Mejor es mi futuro que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de la senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su herencia, y que yo llene sus tesoros, dice el Señor. Qué maravilloso es este salmo. Como te decía, no había visto este salmo desde la óptica de ver el obrar del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a compartir acerca del Espíritu Santo en el libro de Proverbios. Proverbios está clasificado como una poesía hebrea, al igual que Cantar de los Cantares, Salmo, Eclesiastés. Pero Proverbios es un libro particular. Trata de la sabiduría. Adquirir conocimiento es bueno, pero nunca se compara el conocimiento con la sabiduría. Conocimiento tiene que ver con información que yo tenga, que yo adquiera, pero sabiduría va a tener que ver con esa información que yo tengo, ponerla en práctica. Entonces yo puedo hacerme de mucho conocimiento, pero sería vano si no tengo sabiduría. Es decir, si no pongo en práctica ese conocimiento. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos. Acumulamos mucho conocimiento, tenemos conocimiento de mucha palabra. Podríamos inclusive enseñar teología o enseñar en un seminario, pero eso es vano si no aplico ese conocimiento a mi vida. Cuando yo hago eso, eso es sabiduría. Y es por eso que hay muchos cristianos que sus familias sufren, que tienen problemas en su hogar, con sus hijos, con sus esposos, esposas, en muchas áreas de su vida, porque simplemente a lo largo de su vida solamente acumularon ¿qué? Conocimiento. Y este libro nos va a ayudar a poner en práctica ese conocimiento, nos va a exhortar a poner ese conocimiento en práctica. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, nos dejó un legado de sabiduría en sus 3 libros que escribió: Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios. ¿Qué es un proverbio? Proverbio es una frase corta y concisa que nos va a comunicar
una verdad moral. Eso sería un concepto básico, elemental, para nosotros entender este libro de Proverbios. Es una frase corta y concisa que nos va a comunicar una enseñanza moral. Es decir, que este libro de Proverbios vamos a encontrar una serie de declaraciones, una serie de verdades que nos va a llevar a poder vivir conforme a los propósitos de Dios. El tema principal de Proverbios, los conocemos, es la sabiduría. En Proverbios 1:7, el escritor nos va a mostrar el tema principal: la naturaleza de la verdadera sabiduría. No se está hablando aquí de la sabiduría humana, sino se está hablando de la sabiduría divina. Y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A mí me gusta en este pasaje la versión Nueva Traducción Viviente, y te la voy a leer. Dice así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando tu líder celular te exhorta, te reprende, o cuando el pastor te exhorta, te reprende, no tienes por qué resentirte, no tienes por qué molestarte, no tienes por qué dejar de congregar, porque es la sabiduría de Dios que te enseña, te exhorta. El necio es el que se resiente, pero el sabio agradece. Porque la disciplina, porque la sabiduría está en conducirnos conforme a lo que Dios nos enseña. Entonces el libro de Proverbios abarca una amplia gama de temas: matrimonio, juventud, riqueza, pobreza, etcétera, etcétera. Una diversidad de temas. Pero aunque Proverbios no fueron escritos, este libro, con el propósito de enseñarnos doctrina, nos ayuda sus consejos a caminar cerca de Dios. ¿Cuántos quieren caminar cerca de Dios? Entonces, no solo hay que leer Proverbios, sino hay que ponerlo en práctica. Esta palabra Proverbios deriva de una palabra hebrea que significa administrar o gobernar. Es decir, que estos dichos, estos consejos nos van a dar dirección para gobernar, para administrar bien nuestra vida. Yo espero que tú te inspires en este sermón y puedas echar mano de Proverbios, porque así los pastores vamos a tener menos trabajo en las consejerías, porque aquí está la sabiduría de Dios de cómo tienes que gobernar y cómo tienes que administrar tu vida, tu familia. Entonces, pero vamos a lo nuestro. Lo nuestro es ver el libro de Proverbios o ver al Espíritu Santo en el libro de Proverbios. Y quiero empezar con la palabra sabiduría, porque si el tema principal en este libro es sabiduría, y entendiendo que una palabra en el hebreo o en el griego puede ser diferente en los diferentes libros, es importante empezar por aquí. ¿Qué significa sabiduría en el libro de Proverbios? Porque si no, no vamos a entender el mover del Espíritu Santo o identificar al Espíritu Santo en el libro de Proverbios. En los primeros tiempos de la vida de Salomón ocurrió un significativo incidente que revela el secreto del éxito de este hombre de Dios. Después de ascender al trono, aquel trono que había dejado su padre, Dios se le presenta a Salomón en Gabaón y le dice: pídeme lo que quieras, te voy a conceder, te voy a bendecir. Y Salomón pidió ¿qué? Sabiduría para gobernar al pueblo que Dios le había puesto, Israel.
Eso agradó en gran manera a Dios, que no solo dice, le dio sabiduría, sino le bendijo mucho. Y ahí empieza ese mover del Espíritu Santo en Salomón a inspirarle a escribir este precioso libro. La sabiduría es una palabra hebrea que en este libro, específicamente en este libro, se personifica. Es decir, la palabra sabiduría en este libro se va a convertir en nombre propio. Mira lo que dice Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Si te das cuenta, sabiduría que se ha personificado, es una persona. Entonces, al entender esto, podemos darnos cuenta que a lo largo del libro de Proverbios, la sabiduría se va a personificar, va a hablar como persona para mostrarnos que esta palabra sabiduría en este libro es una persona. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante al profundizar en este término sabiduría, que se usa particularmente en este libro? Que nos vamos a dar cuenta que hay otro término muy similar que también se usa, pero en el Nuevo Testamento. Y ese término es verbo, es logos. ¿Te acuerdas de ese término? ¿En qué libro lo encontramos del Nuevo Testamento? En Juan, correcto. Y ese verbo y ese logo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces acá viene algo que podríamos decir, ¿qué está pasando? Este término, logos en Juan, Nuevo Testamento, y en Proverbios, sabiduría, nos está mostrando a dos personajes que trabajan juntos, que son como siameses, que siempre cuando lo vas a ver en las Escrituras, los vas a ver obrando juntos. Y es Cristo y es el Espíritu Santo de Dios. Es más, en este capítulo 8, cuando la sabiduría está diciendo, yo sabiduría, más abajo nos vamos a dar cuenta que Cristo también comienza a hablar. Mira, sígueme ahí en el verso 22 y verso 23, y vas a identificar quién está hablando, si es el Espíritu Santo o si es Jesucristo. Amén. Presten atención, vamos a leer juntos ahí. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Quién tuvo el principado desde el principio? ¿Quién es el primogénito de la creación? ¿Quién? Cristo. Si te das cuenta, aquí cambia. Y ahora el que está hablando es ¿quién? Jesucristo. Y es por eso que aquí en Proverbios, esta palabra en hebreo es la misma palabra que se usa en Juan, porque están íntimamente ligados. Porque el Señor Jesucristo siempre aparece en las Escrituras ligado al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que lo revela. Es el Espíritu Santo el que lo llena. Y por intermedio del cual habla. La palabra de Dios es el verbo, ¿verdad? Ahora estamos compartiendo el verbo, estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿quién es la que revela esa palabra? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo están íntimamente ligados? La palabra de Dios es el logos, es el verbo. Y comienza a hablar y nosotros comenzamos a oír. Pero ¿quién es el que quebranta nuestro corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta cómo Cristo? Por eso que la palabra del hebreo y el griego es tan rica que nos lleva a entender por qué esto es así. ¿Y por qué en este libro en particular, en otros libros de sabiduría, tiene otro significado? Mira lo que dice el verso 24, el verso 27, Cristo hablando.
Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. Cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cristo estaba cuando Dios Padre creaba el mundo y el universo. Y si nosotros nos damos cuenta o leemos Juan capítulo 1 verso 3, nos va a decir lo mismo, que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada hubiese sido hecho. Aquí cambia esto en este capítulo 8 y Cristo comienza a hablar. Es más, mira lo que dice aquí en el verso 28 y 29. Estas partes son maravillosas. Dice: cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Cristo estaba con el Padre ordenándolo todo. Pero mira lo que dice aquí a continuación: yo era su delicia cada día. Y si hemos seguido el hilo, que primero nos dice que es el primogénito, después nos dice que era su delicia, está hablando del Hijo. Y aquí está una conversación entre el Hijo y el Padre. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Te la pongo porque aquí es algo precioso. Está el Padre creando, porque el Padre es el creador. Está Cristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada hubiese dicho. Y está el Espíritu Santo de Dios, que fue parte también de la creación. Están ahí los tres porque los tres son uno. Están conversando, están disfrutando de la conversación, están creando todo. Y está diciendo el Hijo a su Padre: tú eras mi delicia cada día y yo me recreo delante de Él en todo tiempo. Y en un momento que están conversando los tres, hay un paréntesis, voy a ponerlo así, y se cambia la conversación y dice algo extraordinario. ¿Qué es lo que dice? Jesús interrumpe la conversación y dice así: me regocijaba, pero yo lo voy a parafrasear, pero yo me regocijaba con la parte habitada de su tierra, hablando que Dios creó la tierra, Padre. Pero mira lo que dice a continuación: pues mis delicias están con los hijos de la... Pero así como yo me deleito con mi Padre, mi delicia están con los hijos de los hombres. Qué maravilloso. No sé, creo que no lo entiendes, porque si lo entendieses estarías diciendo gloria al Señor. Y te lo pongo de esta manera: el Dios que creó todo y está creando todo ahí, y ahí están maravillándose, y hay una comunión entre ellos, y están, por decirlo así, que echan flores, ¿no? Y el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Y en medio de eso sale Cristo y dice: pero mi delicia también están en los hijos de los hombres. Es decir, antes que fuéramos creados, Cristo ya nos amaba. Es decir, que nadie puede decir hoy: Cristo se ha olvidado de mí, Cristo no me ama, porque si me amase no permitiría esto malo que estoy pasando. No, Cristo te amó desde antes y te amará siempre. Porque en medio de esa conversación, cuando están creando todo, Cristo sale y dice: mi delicia. Pero déjenme decirle que mi delicia está en los hijos de los hombres. Algo que ellos iban a crear después de formar la tierra. Y eso ya estaba planificado. Ese corazón de Cristo y ese corazón maravilloso del Espíritu Santo. Es por eso que a continuación, verso 32 y verso 33,
Él dice así: ahora pues, hijos, como que se adelanta en un futuro, escuchadme. Dichosos los que guardan mis caminos. Atended mi consejo, sé sabio y no lo menosprecies. Porque aun cuando somos cristianos, menospreciamos la palabra de Dios. Porque si realmente le diéramos la importancia de vida, nuestra vida sería diferente, nuestro andar sería diferente. Y otra de la imagen maravillosa que veo ahí es la imagen de un padre con su hijo. Y eso a mí me cautivó. Ese hijo echándole porras a su padre, y ese padre mostrándome. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos? ¿Nuestros hijos cometen errores? Sí, muchos. ¿Quién es perfecto? Pero debemos aprender a deleitarnos en nuestros hijos. Y a veces vivimos tan afanados, preocupados por el trabajar, por el sostener la casa, pero nos olvidamos de lo más importante: el deleite con nuestros hijos y con nuestra familia. Porque el que no sustenta es Dios. Y quítate ese mal pensamiento que dice que cuando más trabajas, mejor vas a estar. Eso es mentira, porque Dios sustenta a sus hijos. No puedes añadir un peso. Por más, dice el Salmo, que te levantes de mañana y te acuestes muy tarde, no podrás añadir algo que viene de la parte de Dios. Y Dios es el que bendice. Y por eso dice: oídme, aprendan sabiduría. ¿Hasta cuándo van a vivir así, como necios y no como sabios? Y a mí como padre esto me golpeaba, porque me mostraba muchas áreas de mi vida que aún no soy sabio y que necesito del Espíritu Santo de Dios para que comience a trabajar. Pero sobre todo necesito ser obedientes, obedecer su palabra. Qué significativas son estas palabras, de ver que antes que formara los cielos y la tierra, Dios ya te amaba a ti y me amaba a mí. Estábamos en sus planes. Ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin su consentimiento. Verso 36 dice: pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. El que no escucha estas palabras, el que no va a entender esto que hoy Dios nos quiere y nos está hablando, lo único que va a pasar son dos cosas. Lo primero, defraudas a ti mismo, es decir, no vas a vivir conforme a tus sueños y tus anhelos y lo que Dios quería para ti. No vas a tener una vida plena. Vas a sufrir en la vida, porque solamente hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Podemos afrontar la vida de dos maneras: con Dios o sin Dios, con nuestras fuerzas y con nuestra sabiduría, o con las fuerzas de Dios y la sabiduría de Dios. Escoge tú. Pero si no escoges obedecer a mi palabra, te defraudas a ti mismo y terminarás muriendo. Por eso que en Mateo capítulo 7 el Señor Jesús viene a exhortarnos en lo mismo. En el verso 21 en adelante, si mi memoria no me falla, dice: no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero en aquel día le diremos: Señor, pero en tu nombre profetizamos, como hay iglesias que profetizan y te dicen: mañana vas a lograr esto, y que ven y esto, y te declaran, parecen chamanes, parecen brujos. Ese no es obrar del Espíritu Santo, ese es el obrar del otro, que también tiene poder. Y viven tan apartados. Y esos profetas de Dios, cuando miras su vida, su familia, realmente da pena. Porque el obrar del Espíritu Santo no es el espectáculo. Como lo dijo el pastor un domingo, no es que estés temblando ahí. El Espíritu Santo nos ha sido dado para transformar nuestro interior, para ser mejores padres,
para que los frutos del Espíritu se reflejen en nuestra vida y no para estar temblando. Para que en nuestra vida haya paz, amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Ese es un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. No el que está tratando de adivinar el futuro, porque el futuro solamente lo sabe Dios. Si usted no quiere saber nada de Cristo y no quiere obedecer la palabra de Dios, usted lo único que está amando es la muerte. Y es claro. Pero vamos a lo segundo y el último punto de mi sermón. Hemos visto ya la palabra sabiduría en Proverbios y nos hemos dado cuenta aquí que el libro de Proverbios, esta palabra sabiduría, no solo expresa la personificación de Jesucristo, sino la personificación también del Espíritu Santo, y que ambos están muy íntimamente ligados en ese obrar. Pero veamos algunos cuadros del Espíritu Santo en el libro de Proverbios. Y lo primero lo encontramos ahí en el verso 22 al verso 36. Y es la primitiva gloria personal del Espíritu Santo. Ciertamente hay partes que está hablando Cristo, pero también si nos prestamos atención, también está hablando del Espíritu Santo. Porque en Génesis dice que el Espíritu Santo, cuando Dios estaba creando todo, también Él estaba ahí y fue parte de la creación. Verso 22, que ya lo mío Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Verso 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuera las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo, dice el Espíritu Santo también. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo. Es decir, la obra primogénea del Espíritu Santo ahí en la creación. Y el Espíritu se movía, dice Génesis 1:1. Y estaba ahí, siendo parte de esa obra maravillosa. Y esto es maravilloso porque nos arroja una luz extraña en el sentido cómo se entrelaza el Espíritu Santo y Cristo, pero que nos muestra la profundidad del poder, pero también de la sabiduría, pero también del amor de Cristo y del Espíritu Santo para con nosotros. Por eso que hay muchos textos que hablan del Espíritu Santo que dice que nos anhela celosamente, que nos ama, que hace que nuestras oraciones, que a veces son necias, que no son correctas, es el Espíritu Santo que las interpreta para Dios, que intercede con nosotros con gemidos indecibles. Y eso es una de las cosas maravillosas que nos muestra en este pasaje también acerca del Espíritu Santo. Cuando Cristo dice: me regocijo de la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. El Espíritu Santo también está hablando ahí, porque lo mostramos o se nos muestra en ese trabajo que hace en el creyente, ese amor maravilloso que te anhela y que te desea y que trabaja en tu vida y que hace cosas maravillosas. Cuán hermoso entonces nuestro bendito Cristo y nuestro bendito Espíritu Santo. Ellos son los que hicieron los cielos y la tierra y toda la majestuosa naturaleza y todo lo que narra este capítulo 8. Pero también representan el amor que desde el principio se ha preocupado por nosotros y nos amará hasta el fin. Y eso es lo maravilloso. Él es la sabiduría que ha esperado los pensamientos más elevados, más poderosos del hombre, pero también es ese fuego que ha inflamado toda expresión del genio humano. Es ese origen de vida, es la verdad, es la sabiduría que nos permite vivir de una manera diferente. Y es algo precioso que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Como siempre lo hemos dicho, no se puede imitar ser cristiano. El Espíritu Santo nos va a mostrar realmente si somos
hombres o mujeres de Dios, ese obrar. Pero como si fuera poco todo lo que nos está mostrando este capítulo 8, ciertamente también podemos escuchar con suavidad la voz del Espíritu Santo de Dios, hablándonos. Eso es lo maravilloso, que Dios también habla a nuestro corazón. Ahora mismo el Espíritu Santo está golpeando tu corazón, está mostrándote cosas, está hablándote dulcemente, o quizás está exhortándote porque no estás obedeciendo y te estás comportando como necio. Y después terminas diciendo: ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis finanzas están así? ¿Por qué mis hijos no me respetan, no me valoran? Y es simplemente porque escucho la palabra, pero no la hago. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La transformación del Espíritu Santo en la vida de un creyente es visible. Es visible. Verso 32 en adelante dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí se defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mira ahora cómo va a hablar el Espíritu Santo. Va a decirnos de otras maneras que si nuestra vida está como está, no es porque Dios no quiera obrar en tu vida o porque Dios no escucha tu oración. Es simplemente porque no estás atendiendo a su consejo. Presta atención. Y está hablando de una manera imperativa. Ahora pues, hijo, está hablando a sus hijos. Oídme. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso los que guardan mis caminos. Es decir, aquel que vive conforme a los caminos de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo va a vivir? Feliz, dichoso. Y si tú en tu matrimonio, en tu vida, no estás viviendo así, es simplemente porque no estás guardando sus caminos. Por eso dice: atiende el consejo, por favor, atiende. Dice el Espíritu Santo: y sé sabio. Sabio es aquel que obedece la palabra de Dios. Necio es aquel que le entra por un oído y le sale por el otro. Está acá su cuerpo, pero su mente está pensando: uy, ¿qué vamos a cocinar? Mañana tengo que pagar la luz, y esto otro, y esto el otro. Y no escuchó nada de lo que el Espíritu Santo quería hablarle. Y el Espíritu Santo sigue diciendo: dichoso el hombre que me escucha. Dile al que está a tu lado: ¿estás escuchando la palabra de Dios? Dichoso aquel que escucha la palabra. Pero dice algo maravilloso a continuación: velando a mis puertas, porque el que me halle, ¿qué dice? Hallará vida. No todo hijo de Dios, presta atención porque está hablando a hijos, no todo hijo de Dios le hallará. ¿Qué hijo le hallará? Aquel que le escucha, aquel que está velando a la puerta. Así como me viene la imagen de las 5 vírgenes sensatas, velando porque su amado iba a llegar con el aceite y con reserva. Pero las 5 otras insensatas: uy, está demorando mucho, uy, sí me queda aceite, mañana me convierto, mañana soy fiel, mañana sirvo al Señor, mañana dirijo célula. La vida, estoy joven, hay que disfrutar la vida. Y llega el Señor, y ¿cómo las encuentra? Uy, ya viene el Señor, no tengo aceite, préstame. No, anda, corre, compra. Y cuando salieron a comprar, ¿qué pasó? Vino el Señor y cerró las puertas y se quedaron fuera. A eso se está refiriendo el Espíritu Santo. Velando a mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Quieres que Dios te bendiga? Escucha sus palabras y obedécelas. Y está atento, velando a sus puertas.
Mas que el que no obedece, ese es el que peca. El no obedece, no. Mas el que no obedece, ciertamente morirá. Y defraudará su alma, es decir, sufrirá y estará en consejería creyendo que la consejería le va a ayudar. Pero la consejería no ayuda, hermanos. Lo que ayuda a tu vida es que seas obediente al consejo de Dios. Y te rindas a Él y reconozcas que eres necio. Por eso que mucho va a depender del corazón. Aquí varios, yo supongo, que están escuchando la palabra, pero no todos van a ser bendecidos de parte de Dios. Porque va a depender del corazón con que estés escuchando la palabra. Yo espero que la mayoría tenga un buen corazón. Por eso que Mateo 13:19, Jesús hablando de esto dice así. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué no le entiende? Porque estás pensando en otra cosa. Porque no prestas atención, por eso que no le entiendes. Y por un instante te perdiste del mensaje. Y dices, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está? Y ya te perdiste. Sigue diciendo, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la prueba, la aflicción, por causa de mi palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, tengo que trabajar, ya el pastor debería terminar, ya está mucho tiempo, tengo muchas cosas que hacer. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa, pero hay otro corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, entiende, y eso entiende en el original y la obedece. Ese da fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Sale de aquí bendecido, mínimo 30% más de Dios. ¿Quieres salir bendecido del Señor? ¿Estás prestando atención a la palabra? Dios te está moviendo y te está mostrando por qué tu matrimonio está como está. No es por la culpa de tu esposo, no es por la culpa de tu esposa, es en primer lugar por tu culpa. Porque si hubiera un sabio en la casa, alguien que teme a Dios, Dios lo transforma, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Es así. Tú puedes ser una semilla de bendición o puedes ser una semilla de maldición. Termino esto, me quedan 3 minutos según, y quiero terminar con esto. Voy a correr. Capítulo 9 de Proverbios. Ahora se presenta el Espíritu Santo edificando la casa. Mira, vamos a leer los primeros versos. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice que le dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura le dice, venid, comed mi pan y bebed de mi vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y los años de vida se te añadirán. Si fueras sabio, para ti lo serás, y si fueras escarnecedor, pagarás tú solo. Pero mira cómo termina. La mujer insensata es alborotadora, es simple y ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es más sabroso. Pero no saben que ahí están los muertos, que sus vidas están en lo profundo del Seol.
¿Cuál es la casa que el Espíritu Santo está edificando? La iglesia. Y aquí se presenta a dos mujeres, ambas haciendo un banquete. Una casa al frente de la otra. En la primera casa la mujer se llama sabiduría. Y está diciendo, ven, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría y todo lo que hemos hablado. Las bendiciones de Dios. Pero en la otra casa, mostrando con la imagen de una prostituta, está la otra mujer diciendo, ven, que el agua hurtada es sabrosa, que el pan comido en lo oculto es sabroso. Lamentablemente, muchos hombres y muchos cristianos han ido por este camino, porque es más placentero el camino del placer. Es más placentero el vivir a nuestra manera. Cuán difícil se nos hace ser obedientes a Dios. Pero el Espíritu Santo mostrándonos y diciendo, no seas necio. Vive la vida conforme a la sabiduría de Dios. Y termino con este pasaje de Isaías 55, verso 1 y verso 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si te das cuenta, aquí en el capítulo 9, la sabiduría, el Espíritu Santo edifica un gran banquete y quiere levantar y edifica su casa, y labró 7 columnas, que son los 7 pilares de la iglesia. Ese es otro tema para compartirlo. Envía a sus criadas y dice que vengan a los más simples. Les dice, vengan aquí. A los faltas de cordura, es decir, al que está en pecado, los invita a la puerta, vengan, porque Cristo puede transformarles, porque Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. Él es el que transforma aún aquel que ha cometido pecados terribles y tremendos. Y Él está diciendo, vengan todos los que tienen hambre de Dios, vengan y compren sin dinero y sin precio, en lo que sí va a transformar tu vida, en lo que sí va a edificar tu vida.